Jin de BTS pisó tierras argentinas tras viajar casi 40 horas. Presentó con la banda británica Coldplay su single solista The Astronaut en el estadio de River Plate y, por supuesto, generó una linda revolución en ARMY. Aquí te voy a contar paso a paso lo que fue esa semana. El día del anuncio me levanté como cualquier día y de pronto vi miles de mensajes de tinichingos preguntándome si era verdad eso de que Jin iba a estar el 28 de octubre en el concierto de Coldplay en la Argentina. Bueno, fui a la fuente, la cuenta de Big Hit, pero igual empecé a dudar de lo indudable, por si alguien, no sé, estaba haciendo alguna broma. Y empecé a chequear por todas partes, los medios, redes de Corea, contactos, y efectivamente, cuando estaba súper segura, prendí la cámara y empecé a grabar historias, una historia tras otra dando información. Encima, yo estaba en silla de ruedas, medio dormida, y por apuro me di contra la pared. Bueno, no fuerte, pero... Hola Cinichingus, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a esto que es Cine Channel, ¿sí? Te quiero invitar cordialmente a que puedas suscribirte al canal con la campanita. Bueno, luego la expectativa de cuándo iba a llegar. Había rumores, me acuerdo del domingo anterior, se había juntado inclusive un poco de ARMY en el aeropuerto, pero ya a media mañana se empezó a saber que venía el martes. Salió del aeropuerto de Incheon, pasó por Nueva York y llegó al aeropuerto de Ezeiza a Buenos Aires. ARMY lo estaba esperando con mucha emoción por la salida principal. Finalmente, por motivos de seguridad, él salió por otro lugar privado. Jin después se encargó de comunicar que había llegado bien a Argentina y además comentó que la carne argentina era muy rica. Fue anecdótico, que justo varios símbolos arquitectónicos de Buenos Aires tuvieron iluminación púrpura, como el obelisco, el planetario, hasta una carpa que está en el aeropuerto. Fue casualidad, pero quedó muy a tono. Los días siguientes transcurrieron con tranquilidad y finalmente llegó el día del concierto. El show de Coldplay con un invitado súper especial que es Jin de BTS. Van a presentar The Astronaut, ¿sí? El single solitario de Jin, y ya estamos al mediodía, en las inmediaciones del estadio de River, en donde se va a realizar el concierto. Ya hay muchísima gente, están poniendo vallas, ¿no? Ya tempranito, sabemos que más tarde, cercano al horario del concierto, esto de verdad va a estar súper tapado y van a cortar muchísimas más calles, ¿no? Pero vinimos tempranito como para acercarnos, más porque tengo la pata rota. Pero bueno, nada me iba a impedir a venir en este momento y retratar todo, ¿no? No, la verdad que muy emocionada. Es como increíble todo lo que está pasando, sobre todo con el poco tiempo en el que surgió todo esto. Era como, bueno, Jin, ¿querés venir a Argentina? Bueno, está bien, dale. ¿Cómo se sienten? Ay, re feliz, muy ansiosa. Emocionada. ¿De dónde vienen? Yo de Lomas. De Lomas. Jujuy. Jujuy. Norte de Argentina. ¿Y cómo te organizaste? Porque claro, esto se anunció con tan poco tiempo. O sea, fue como, bueno, me voy, mamá, chao. Adivina dónde estoy. Cuéntame un poquito de dónde viene. Yo de Lomas. Ah, Mi hijo estuvo en la cola de las 8 de la mañana hasta las 7:30 de la tarde que consiguió para la entrada. o sea, para la mamá y para él. No, para mí sola. El hijo no. Yo sola. Para mí sola. Él estuvo todo el día en la compu para mí. Y estoy muy emocionada. Tipo que Sí, no podemos creerlo todavía. Yo todavía me puse a llorar el primer día cuando conseguí la entrada. No podía fue creerlo. impresionante. Encima fue todo muy rápido, entonces no procesamos nada. ¿Cómo se preparan para esta noche? la verdad es que como que no lo asimilamos todavía. No. A relajarse y a disfrutar, que es un momento único. Sí, Como que ahora estamos- nunca. Ahora nunca. ¿Cuándo llegaron? ¿Cuándo llegamos? El martes. Y salimos desde el domingo, así todo un viaje. Ah, ¿no se conocían? Ah, claro, nos conocimos. en TikTok porque yo tenía entrada y dije, bueno. Y acá se vieron la cara. Sí, en realidad en La Paz nos vimos, dijimos el día domingo, así ella me contacta, ¿qué día está haciendo a Argentina? Y yo dije, hoy.
Hoy porque lo que pasa es que el vuelo estaba demasiado caro y dijimos, bueno, ya agarramos el bus y ya. Agarraron el bus. Cuéntenme un poco cuántas horas en bus. 51 horas para estar acá desde La Paz. Y me imagino qué música vinieron escuchando. Pero claro, BTS totalmente. Te invitamos, por favor, anda, que ya te queremos un montón. Te vemos siempre, en verdad. Ay, gracias, muchas gracias. Bueno, mire la cámara y dígale algo a Jin. Bueno, Jin, no sé qué decirte, ¿verdad? Bueno, decirte que en verdad eres una persona extraordinaria. Todos en Perú te queremos a BTS también cuando regresen, ¿no? Sí, estaremos esperando su regreso y nada, estaremos orgullosos de todo lo que alcances en ese tiempo y queremos verte en algún momento, así que ahora alentarte ahí con todo. Vengan a Perú. Sí, vengan a Perú todos, vengan. Buena comida, Machu Picchu, lugares turísticos, ceviche. Unos paisajes y sí, increíbles, vengan. Hola, me presento, me llamo Mateo. Represento al staff de BTS Argentina, #oficial con /F. Estaba muy ansioso realmente porque fue como todo muy rápido. Literalmente, si tenemos que poner en una palabra para que represente este momento, rápido creo que sería el momento. Lo que siempre digo, como que ARMY es una familia para la mayoría. No sé, en el grupo me ha pasado de encontrar madres que me mandan mensajes, abuelas, un montón de personas de todas las edades, y siempre digo que por ejemplo, viste que el lema de BTS, uno de ellos es la canción de Forever We Are Young, que es por siempre seremos jóvenes, y bueno, yo creo que siempre somos jóvenes para ingresar a ARMY, no hay una edad determinada. Si tuvieras que, no sé, elegir 3 palabras que define a ARMY. Creo que sería unión, familia y amor. Realmente, creo que amor es lo principal. Me fui a saludar a ARMY en los alrededores del estadio y también fue una gran alegría encontrarme con tantos chinichingos. Hasta me encontré con una persona de Lituania que estaba viviendo en Canadá, que venía a su concierto número 12 de Coldplay, el famoso fan elefante. Así llegaba Jin al estadio. Ese abrazo de Jin con Chris Martin, qué dulce que fue, ¿no? Y la travesía no terminó allí, sino que al otro día, junto a Samsung Argentina, habíamos organizado una producción de fotos y video con dron en el obelisco con ARMY para mandarlos a Corea, ¿no? Justo frente al proyecto que había hecho ARMY precisamente para Jin. Bueno, Flor, hoy es el día después del concierto, Jin, Coldplay. A ver, ¿cómo se siente? Es una conmoción total, una montaña rusa de sentimientos, y esto para Argentina, ARMY de Argentina, es como una explosión de emociones. Hola, yo soy Flor de BTS Streamnar, la fanbase de acá de Argentina, una de las tantas que hay. Y bueno, nosotros llevamos a cabo diferentes proyectos y uno de los que más reconocidos se hizo es de la pantalla, pero obviamente esto no se pudo haber hecho sin la colaboración de todo ARMY de Argentina. ¿En qué consiste la pantalla? La pantalla, bueno, es una bienvenida a Jin, como para que si él se lleva a dar una vuelta por acá, que dijera, ¡ay, ahí salgo yo! Es que casi seguro, lo habrá visto porque para cualquier extranjero y obviamente para cualquier coreano, ¿no? Coreana que venga acá, hay que pasar por el obelisco. No, bueno, ese era ARMY, decía, en el obelisco tiene que estar. Estamos muy agradecidos de que se pueda haber mostrado esa euforia que hay en Argentina, que existe en Argentina, por BTS, por Jin, por todos, por los 7 miembros. Y bueno, nada, estamos muy felices y esperamos que por favor pronto vuelvan los 7 juntos. Sí. Nos sacamos fotos, posamos y saludamos para el dron. La verdad que fue
la continuación de la fiesta. Y por supuesto me encantó ver a tantos Jinichingus también, ¿eh? Pero en un momento ya mi pie fracturado me dijo hora de ir a casa, así que tuve que marcharme. Después el staff de BTS Streaming Argentina me envió un video de lo que podría ser el auto de Jin, que habría pasado por el obelisco. Qué casualidad, ¿no? Quiero agradecer a cada uno, a cada una que me ayudó en esta cobertura, especialmente por mi fractura. La gran familia de Infosiv, Dai, Joa, Kenia, las dos Sabris, Alessandra, Celana, Iris, Liria, Julieta, Agustín, Caro, quienes de alguna manera u otra estuvieron allí. Y por supuesto a mis Jinichingus que siempre están ahí apoyando. Queríamos hacer este resumen para tenerlo como recuerdo, porque sin duda es un momento muy especial para ARMY y para Jin y BTS. Jin próximamente va a enlistarse, así que probablemente se lleve esta experiencia en su corazón, como por supuesto también lo hace ARMY. Gracias por estar del otro lado, cuídense que son muy valiosos y valiosas. Sarangueo, los quiero. 다시 만나요.